La estrella iba creciendo, 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 se acercó mucho a él y cuando menos se dio cuenta estaba como una especie de nave espacial. Él dice que la nave espacial tenía una forma de óvalo, que tenía una luz roja al frente y que arriba tenía como una especie de cúpula que gira. Él vio que un avioncito bajito se aproximaba a las vacas y que rozaba los árboles y se fue. De un momento a otro la luz estaba debajo de ellos y que ese rayo de luz apareció de pronto también en la parte inferior de un platillo volador que estaban viendo ahí. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Recuerden que es muy importante para este canal que siga y siga creciendo para traer más historias, así que si usted pilas no está suscrito, pues ya saben, es muy fácil, ahí abajito la campanita, le da a suscribirse, le van a llegar las notificaciones, le da dedito arriba si le gustan los videos y por supuesto deja sus comentarios para que estemos siempre en contacto. Y hoy con un tema bien interesante y es sobre las abducciones extraterrestres. Y muchos hablan de que han visto algún ovni, alguna luz, algún reflejo extraño en el cielo, que hace pensar que no estamos solos en el universo. Yo personalmente creo que no estamos solos en el universo. Pero hay historias que han marcado a muchas personas por lo fuerte que es solo pensar lo siguiente. Estás tranquilo, con tu pareja andando en un carro por una carretera muy importante de Estados Unidos y de repente una luz se acerca a ese carro y cuando menos lo piensas, estás en una nave extraterrestre. Y entonces uno piensa también, parece película de Hollywood, pero no. Hay historias reales, documentadas y bastante impactantes sobre esto, sobre las abducciones extraterrestres, historias que les vamos a compartir aquí. Pero para eso tengo una invitada especial por aquí. Bienvenida, señorita Tania Velázquez, aquí a Ventana al Misterio. ¿Cómo estás? Hola, Joan, no, feliz de estar acá después de mucho corre-corre el día de hoy. Por fin logramos conectarnos, entonces feliz de estar acá como siempre en Ventana al Misterio. Tania, hace rato que no pasabas por aquí y quiero preguntarte primero tu opinión sobre las abducciones extraterrestres. ¿Crees que realmente existe este tipo de casos? Bueno, al igual que tú, pienso que no estamos solos en el universo. O sea, da miedo las dos cosas, ¿no? Da miedo pensar que existe vida en otros planetas y da miedo pensar también que somos los únicos en el universo. Entonces, pienso que no estamos solos. Y en el tema de las abducciones, es que, bueno, hay tanto material, prácticamente desde que comenzó el fenómeno OVNI, los relatos de Roswell, siempre de alguna forma, siempre han tratado de mostrar que existe ese tipo de contacto, ¿no? Lo que hablamos de encuentros cercanos. Entonces son historias Sí. interesantes, pueden ser producto de pesadillas, pero también me pone a pensar que hay muchos elementos en común en algunos casos y otros que por más de que tú conozcas a las personas, jamás se van a poner de acuerdo y son testimonios de los que ellos cada uno tiene su verdad, ¿no? Así es, y mira, yo siempre digo aquí en este canal, cuando llega alguien a contar su testimonio, es que solo quienes viven esas situaciones, independientemente de la que sea, en este caso vamos a hablar de ovnis o de abducciones, pero también aquí hemos hablado de fantasmas, de fenómenos poltergeist, de muchas otras cosas, solo quienes viven esas situaciones son los que tienen, digamos que la verdad verdadera de todo lo que sucede, pero miren, como muy bien nos explicaba Tania, este tema de las abducciones empezó a ser bastante famoso por allá como el 1972, cuando el señor Allen Hynek empezó como a clasificar de alguna manera los encuentros
extraterrestres. Entonces están los encuentros de primer tipo, de segundo tipo, tercero, cuarto, y las abducciones extraterrestres están en esos encuentros de cuarto tipo, que es cuando ya hay una interacción con seres, pero además cuando las personas son llevadas hasta esas supuestas naves extraterrestres. Y uno de los casos más impactantes que hay sobre ese fenómeno, y sin duda uno de los más registrados, es el de esta pareja, Betty y Barney Hill. Sin duda alguna, una historia que ha marcado la cultura popular, porque también hay una cantidad de películas, series sobre este caso, pero bueno, Tania, ¿quiénes son ellos y cómo fue eso de que fueron abducidos? Wow, Joana, esta historia me remite a mi infancia, tengo que decirlo. Cuando yo era muy pequeña, mis hermanos les gustaba el tema de misterio, veían X-Files y en algún momento en los canales de televisión comenzaron a hablar del fenómeno ovni, de todo lo que tenía que ver con extraterrestres y demás. Y de los primeros casos que yo escuché fue la abducción de los Hill. Me acuerdo que yo tenía como unos 11 años y por allá escuchaba a mis hermanos escuchando el caso y pues los audios que encontraron de las regresiones de ellos. Pero ¿quiénes son? Betty y Barney Hill fueron un matrimonio de Estados Unidos que en su momento fue polémico, era un matrimonio interracial, una mujer blanca con un hombre de color. Ellos se hicieron famosos, entre comillas, por este suceso y resulta que fue que entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961 ellos estaban de viaje, decidieron tomar vacaciones, hacer un paseo por carretera hasta Canadá, pasaron por varios lugares, pero resulta que ellos en algún momento en Portsmouth, estaban exactamente, empezaron a ver un punto en la carretera, una luz. Ellos en ningún momento pensaron es un ovni, es un platillo volador, nada. Simplemente que inclusive Betty, ella era trabajadora social, ella decía que no tenía nada que ver con el asunto y ella decía que lo que estaban viendo era un satélite, que esos satélites que estaba poniendo en ese momento el gobierno. Recordemos que estábamos ya bien entrado en la mitad del siglo XX, estábamos hablando de carrera espacial y demás, y como ellos escuchaban el tema de los satélites, así lo asociaron. Ella le pidió a Barney que por favor se detuvieran a ver qué era lo que estaba pasando. Él hizo caso y ahí fue donde ocurrió la abducción. Ellos vieron que el punto comenzó a ascender y ascender y ascender. Ella dice que casi hasta la altura de más o menos de donde se ve la luna y después empezaron a acercarse mucho más y mientras Barney iba seguía ahí observando, entonces en un momento llegó la época de missing time, que llaman ellos, o el tiempo perdido. Ellos en ese momento no recordaban qué fue lo que pasó, solo que vieron un platillo volador y cuando despertaron tenían los binoculares al revés. Ellos en ese momento cuentan que no pasó mucho más, pero comenzaron a tener sueños y que con esos sueños sentían que habían personas que los habían secuestrado y que habían estado en algún momento fuera de este mundo. Y ellos se sometieron a unas regresiones, que era lo que les estaba contando, que escuché ya cuando era niña. Entonces, Betty y Barney Hill se sometieron a estas sesiones y dicen que unas figuras humanoides los secuestraron y que comenzaron a hacer experimentos con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos decían que tenían extrañas sensaciones, que estos humanoides les habían comenzado a hacer diferentes estudios y que a Betty como tal comenzaron a ponerle una aguja dentro de su vientre y que ella gritaba. Ella pidió que se detuvieran y que esas criaturas decidieron que sí, que iban a dejar de hacerle daño.
Barney también, él dice que cuando estaban ahí, los separaron y ella les decía a sus seres que por qué los tenían que separar y dijo que Barney iba a ser examinado pues en otro momento. Que ellos dicen que en ese momento de las figuras humanoides sentía que les hablaban, pero que tenían un inglés un poco imperfecto, que era algo muy extraño, y que también Barney estaba con las criaturas y que intentaban como mover de alguna manera los comandos de esa nave en la que estaban y que en algún momento se preguntaron pues de dónde venían y ellos recuerdan una figura que Betty logró dibujar y que eso tenía la ubicación de una constelación que se llama Zeta Reticuli. Entonces ahí es donde comienza también todo el misterio de los Hill y de ahí en adelante pues pasan algunos otros relatos por parte de personas que dijeron ser víctimas. Ellos en algún momento pues fueron tildados de mentirosos, de locos y pues esas y las personas decían que si ahora creían en platillos voladores, ellos decían que sí, pero fueron sometidos a varias críticas y para muchos fue el primer caso de abducción extraterrestre, porque fue el más mediático, fue uno de los primeros que se dio a conocer, pero también existen unos anteriormente, pues que es de lo que vamos a hablar más adelante. Sí, y es bien interesante todo esto porque precisamente hay un debate bien, o mejor, fue bastante polémico, porque sin duda alguna marcó la historia mediática de ese país y yo creo que del mundo. eh, Cuando ellos empezaron a contar esta historia y cuando empezaron además a ser sometidos a esas sesiones de hipnosis y empezaban a dar más y más datos de cómo era la nave, a describir también los seres, las cosas que supuestamente les hacían en esa nave extraterrestre, pero también yo creo que tiene mucho que ver con lo que nos mencionaba al inicio Tania, y es el tema polémico de para la época una mujer blanca con un tipo de color casados, yo no sé y pienso que de pronto también un poco, aunque tuvieron mucho auge, también llegó su momento de desprestigio y creo que el momento de desprestigio quizás tuvo que ver con este tema, no sé qué piensas. Bueno, creo que sí, porque en realidad pues estamos en una época diferente a la que nos encontramos ahora. Entonces, eso fue un elemento esencial. Ahora también hay que ver varias cosas. Ellos, sus testimonios, como que a medida que iban haciéndose más reconocidos, entonces decían cosas diferentes. Entonces, la primera vez Barney decía, sí, es que me extrajeron esperma. Después dijeron, no, no estábamos separados, estábamos juntos. No, es que lo que pasa es que Inconsistencias en el relato. ajá, y no coincidían como tal los relatos. Entonces, por eso también caen en desprestigio. También dicen que en las sesiones de regresión fueron inducidos también algunas visiones de lo que supuestamente habían tenido. Y eso cae también en algo que pasa muchas veces, no solo en temas paranormales, sino que muchas personas cuando quieren ser visibles repiten o añaden o quitan cosas que inicialmente no estaban en su relato. Sí, claro, y ahí queda abierto el debate para entender por qué ellos hicieron esto. Y aquí volvemos otra vez a la misma retaíla que siempre les doy. Cuando este tipo de casos suceden, eh, yo creo, y esto es un tema muy personal, pero siempre lo repito, que el tema ovni es tan complejo de entender que siempre en algún momento uno le pierde un poco el hilo a la situación. ¿A qué me refiero? Que inicialmente las historias parecen ser muy coherentes, pero con el pasar de del tiempo o de volver a pedirle a esa persona que cuente la historia, contar la historia y contar la historia, se pierde en algún momento. Ahora, yo también opino que quizás estos fenómenos o estos sucesos son
tan, pero tan fuerte psicológicamente, físicamente, incluso para algunos, que uno tiene que quedar traumado con esa cosa, o sea, perdón, Claro. eso debe ser un trauma muy, muy tremendo que hace que también esta gente se afecte, pero sin lugar a dudas, siempre que una historia para mí tiene validez es cuando, por muchas veces que la cuentes, siempre la vas a contar de la misma manera. Claro. Siempre vas a tener los mismos detalles. Y eso para mí es fundamental para poder creer si una historia es o no es real. No sé tú qué opinas. Bueno, también hay algo, y es que a los Hill también los tuvieron en cuenta para diversos estudios, no solo con el doctor Simon. Ellos no quisieron como hacer tanta publicidad de vamos a lanzar muchas cosas para que nos conozcan y nos secuestraron, pero sí se aliaron mucho con la Universidad de New Hampshire y ellos, como todos esos testimonios que realizaron, así como el dibujo que pueden ver ahí de la forma del platillo, lo tuvieron en cuenta para un archivo después de que fallecieron Betty y Barney Hill. Ellos fallecieron por causas naturales. Barney murió de una hemorragia cerebral en el 69, Betty falleció de cáncer en el 2004 y todas las notas quedaron en un archivo. Entonces, ¿cuál sería el interés también de la Universidad de New Hampshire para tener todo el testimonio, para tener el archivo completo del caso de los Hill? Es cierto, y ahí siempre entra el debate de por qué los gobiernos dedican parte del presupuesto para la investigación ovni o extraterrestre. Pues sin duda, yo considero pues que esto no es algo que a alguien se le ocurrió imaginarse, sino que de verdad existe. Ahora, que este tipo de contacto se dé de esa manera, que puedan experimentar con las personas, con los seres humanos, pues es un debate muy, muy grande, muy amplio y que de pronto siempre lo vamos a tener ahí como precisamente tratando de descifrar o de entender o de dar conclusiones al respecto, pero por eso esto se llama misterio y, eh, y pues es muy complejo también de llegar a un punto final, pero sin duda este caso, como les dije desde el inicio, marcó la historia de la ufología eh, por lo mediático, por lo impresionante, porque muchas personas, y como nos dice Tania, incluso universidades decidieron ahondar un poco más sobre esta historia, investigar con estos dos tipos, con esta señora y este señor, y asimismo, pues tratar de llegar a conclusiones que claramente no llegaron, pero va a Sí. seguir en nuestra memoria este referente que yo creo que siempre sale como uno de los mayores casos más impresionantes de abducciones. No sé qué más decir de este caso, Tania, para concluirlo y pasar al siguiente. Bueno, antes de pasar al siguiente, hay un dato que sí, hablando del tema de análisis y demás, es que sí se escribió un artículo sobre ellos diciendo que ellos estaban en un estado de aberración psicológica singular. Realmente, entonces podemos decir que ¿Y eso qué es, por favor? sí, es que suena raro porque es como si se le diera el beneficio de la duda, pero hacia el lado de la locura, ¿no? Es algo como que estaban en un estado de shock, en un estado de trance y por eso Ajá. vieron lo que vieron y por eso sienten que perdieron el tiempo, no fue que los dejaron antes o después. Entonces es interesante también de definirlo, ¿no? De hecho, la aberración mental, ya hablando así en términos técnicos desde un diccionario de psicología, es algo que no está relacionado como el pensamiento de la persona, sino como una desviación del pensamiento normal. Me corregirán los psicólogos que de pronto nos están escuchando, que son los expertos, pero entonces quiere decir que también fue como un producto de una alucinación o de la imaginación. Ok, ok, que ellos tenían una situación compleja que les generó como un shock y eso los llevó a imaginarse la situación de abducción, más o menos sería eso. Algo así.
Complejo, complejo, porque igual esa es una de las cosas que también justifican científicamente este tipo de fenómenos. Generalmente hablan de episodios bastante complejos a nivel mental de las personas que aseguran haber tenido este tipo de encuentros. Pero bueno, lo dejamos al debate. ¿Ustedes qué opinan? Escriban ahí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan de este caso? ¿Lo conocían? ¿Creen que pudo ser real o que definitivamente estos casos tienen que ver con el tema de gente que de pronto está un poco trastornada o con problemas psicológicos y que terminan hablando de estas supuestas abducciones? Quiero que ustedes lo comenten para que lo debatamos ahí entre todos. No vamos a sacar una conclusión claramente, pero es interesante también encontrar sus versiones. Vamos con el siguiente caso, Travis Walton. Y Travis Walton también se volvió muy, muy famoso por allá en 1975. Un señor que trabajaba, que era como trabajador forestal y finalmente asegura que fue abducido y aquí varias características. Él dice que vio una luz, algunos de sus compañeros también aseguraron que la vieron y luego vuelve a repetir una característica de los Hill y creo que de casi todos los casos de abducción extraterrestre y es la pérdida del tiempo. ¿Cómo es la historia de este señor, Tania? Bueno, Joana, spoiler de Travis Walton antes de contar su historia. Sí. Travis sí ha capitalizado su historia un montón. Él sí lanzó libro, él sí habló para los medios de comunicación, él mismo ha producido documentales en plataformas, entonces él sacó provecho de su historia, por decirlo de alguna manera. Y sí, Joana, como usted no estaba introduciendo a este caso, Todo el Travis. mundo lo quería entrevistar, Tania. O sea, este señor tiene una serie completa en History Channel. Y ahorita en Prime tiene otra que él mismo produjo, o sea, una máquina de hacer dinero, Travis Walton. Bien inteligente el personaje. Sí, bueno, Travis Walton es un hombre de Estados Unidos que en 1975 estaba en Arizona. Él trabajaba como maderista, en ese momento él tenía 22 años y trabajaba con un equipo en un parque nacional. Él estaba trabajando con su equipo por la noche, estaba acompañado de 6 personas más y él iba en una camioneta con sus compañeros. Estaban de regreso de su casa después de un día pesado, pues hablando de, pues estaban trabajando con madera, estaban talando y demás. Y en un momento, lo mismo que pasó con Betty y Barney Hill, ven un objeto volador. Entonces ellos vieron esa luz. Él dice que hubo un choque eléctrico que lo paralizó, los compañeros se espantaron y de un momento a otro la luz estaba debajo de ellos y que ese rayo de luz apareció de pronto también en la parte inferior de un platillo volador que estaban viendo ahí. En algún momento hay como una escena de tiempo perdido también para los compañeros en que dicen que él había desaparecido porque él había decidido caminar hacia esa luz después de detener la camioneta. Otra versión también dice que no, que ellos se alejaron y que de un momento a otro otra vez había desaparecido. Entonces hay esas dos versiones como tal. Los compañeros fueron a reportar la desaparición de Travis y resulta que pasó un día, pasaron dos, pasaron tres, Travis no aparecía. La policía en ese momento dijeron que los sospechosos eran sus compañeros de trabajo que habían decidido acabar con él, que no tenía nada que ver, sino como con envidias o rencillas laborales. Y ellos habían dicho, ay, sí, apareció un platillo volador y se lo llevó y fin del asunto. ¿Sí? La familia no estaba tan preocupada. Dijeron, bueno, Travis desapareció, pero pues sí, como si hubiera sido una Por ahí costumbre. va a aparecer. No estaba muerto, andaba de parranda, algo así. La policía decía, fueron ustedes, ellos decían que no habían sido. Entonces comenzaron a cuestionarse porque
Días después, estamos hablando de que ya habían pasado alrededor de 6 días, la familia de Travis estaba en la casa y que cuando de un momento a otro llamaron de un teléfono público y en el teléfono público estaba Travis diciendo, no, soy yo, estoy bien, no sé dónde estoy, pero pues por favor recójanme. O sea, fue algo muy extraño. Ahí es donde la policía dijo, bueno, entonces lo del platillo volador sí pasó, no pasó, estaba borracho y se perdió. Y ahí es donde él comienza a contar su caso. ¿Qué cuenta él? Sí. Es que sí suena. Es que es raro, es que es muy raro ese proceso de pérdida del personaje y que además lo que tú dices, aparece como si nada. Oiga, no, estoy bien, recójanme. Eso sí hace que de alguna manera esta historia se ponga mucho en duda. Ahora, ¿qué contó él cuando apareció? Bueno, él contó lo mismo, que él tenía tiempo perdido como Betty y Barney Hill, pero estamos hablando ya de 5 o 6 días, no estamos hablando de unas cuantas horas, y que en un momento él sintió que había sido golpeado contra la tierra, por decirlo así, que es la luz que lo absorbió de golpe y que él despertó en un cuarto parecido a un hospital. También una escena similar a lo que pasó con Betty y Barney Hill, que eran lugares de una asepsia pues muy controlada, por decirlo de esa forma. Y él decía que todo era de metal, que él estaba acostado como tendido de espaldas y de a poquitos iba como recuperando la conciencia, mucho, 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 y que lo despertó el dolor que sentía. Él decía que le dolía mucho la cabeza, que le dolía el pecho y que mientras él sentía ese dolor, había unas criaturas también similares a las de Betty Barney Hill, bajitas, que no superaban 1,50 m y que eran totalmente calvos. Entonces, que él mientras estaba siendo observado, él dice que no tenían pestañas, no tenían cejas y que tenían narices, bocas y orejas demasiado pequeñitas. Dice que muy pequeñas, él se asustó y que lo primero que hizo fue golpearlos. O sea, él buscó la forma de alejarse de ellos, saltó de la mesa en la que estaban, empezó a gritar, mejor dicho, se desesperó. Yo también habría hecho lo mismo si veo algo así. Y él agarró un objeto y los amenazó. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, esos seres se dieron la vuelta, lo dejaron solo en la sala, como hagan de cuenta, como cuando un niño hace un berrinche y los papás salen y se van. Entonces, eso pasó con Travis. Él tenía miedo que esas personas o esos seres, esos monstruos volvieran y que él se fue caminando y vio una sala y que en esa sala había una proyección como un mapa de estrellas también, como en el caso de Betty Barney Hill, y que al frente había una silla. Él decía que intentaba encontrar una salida, pero que no, claramente no la encontraba, y que en ese momento vio un hombre con una apariencia más humana, que era más alto que él, que era más grande, que era más musculoso, que tenía el pelo un poco rubio oscuro, más tirando hacia castaño, y que tenía un casco, y que ese hombre entró en la sala y él intentó hablar con él, pero que el hombre no quiso. Entonces, que en ese momento lo dejó a las afueras y que ese hombre lo dejó como a las afueras de la nave en la que se encontraba, pero también estaba en una sala como de construcción o que era una nave más grande, por decirlo así, y que en ese momento él sintió que le pusieron una máscara de plástico sobre la cara y que en ese momento lo dejaron inconsciente, o sea, algo muy similar a cuando una persona le hacen una cirugía, entonces que le ponen una máscara como para que respire y que ahí quedó. Y que lo que recuerda después de eso, de que quedó inconsciente, es que estaba tendido en la autopista viendo cómo el platillo volador despegaba y se alejaba de él, pero muy rápido. Ese fue el testimonio de Travis, pero también vi una parte del documental. Sí, por favor, quiero que me cuentes con lujo de detalles sobre eso.
Pero entonces fue uno que vi de Prime, porque bueno, vuelvo a decir, ha hecho muchísimos. Hay Y un montón en esta historia. Esta yo creo que es mucho más, claro, la de los Esposo Gil fue mediática en medios de comunicación para la época, pero creo que esta, como tú muy bien lo dijiste, el tipo le sacó toda la plata del mundo, o sea, han hecho, si del otro uno puede encontrar por ahí dos referencias de documental y un par de películas, una película, esto sí tiene todo, o sea, el tipo debe estar multimillonario con esta historia, vendiendo la historia. claro, de hecho, él siempre anda súper arreglado, encorbatado, da entrevistas, él es feliz que le pregunten lo que pasó. Y algo que me pareció curioso, que también lo contrasté con otro documental de un señor que se llama Stan Romanek, es que ellos dicen que también vieron una muchacha y que después de mucho tiempo fueron a una conferencia que se hablaba de ovnis y la vieron y como, ay, yo te vi en el ovni y ella, ay, sí, mucho gusto, ¿cuánto tiempo? Como si hubieran sido amigos de toda la vida. Entonces, él en uno de esos documentales cuenta eso, al igual que Stan Romanek, cuenta lo mismo, pero con otro tipo de adornos, por decirlo así. Claro, eso es bien curioso, porque también muchas personas que creen en este fenómeno y que dicen haber sido contactados, pues suelen contar eso, que finalmente quienes o se comunican con ellos aquí y luego los ven en la nave o al contrario, se encuentran con ellos en la nave y luego resulta que es el vecino, el amigo, el que está en la conferencia, etcétera. Pero Tania, de ese documental que viste, yo la verdad no he visto ese, he visto las entrevistas que le han hecho a este señor en varias historias de History. De hecho, lo que les digo, hay uno que es solo dedicado a él. Me parece un tipo bien interesante, habla muy bien, pero del documental, ¿qué podemos decir? Bueno, en el documental él se dedica como tal a contar nuevamente su historia de qué fue lo que pasó, va hasta el lugar, dice, sí, acá es el bosque, sí, acá fue donde vi la luz, y inclusive lleva a algunos de sus compañeros que todavía están vivos y les dice, sí, sí, se acuerda que acá estaba la camioneta, o sea, algo Un muy recorrido, testimonial, sí, como, un recorrido. ok, ok. ¿Y qué conclusión tú puedes sacar de este caso en específico? Bueno, ahí no, vamos nuevamente al tema del escepticismo. Y es que, bueno, en el caso de Betty Barney Hill, hay algo que llama mucho la atención. En ese momento no se estaba hablando de encuentros cercanos, no estaba Steven Spielberg diciendo vamos a hacer E.T., no vamos a hacer nada de eso. Pero en el caso de Travis Walton, él le hicieron pruebas de polígrafo, le hicieron análisis, la NBC lo entrevistó para que contara su testimonio y se dieron cuenta de algo, que una psiquiatra que se llama en este momento, ay, se me está escapando el nombre. Bueno, una psiquiatra le dijo, hizo una sesión con él y Travis admitió que él 3 semanas antes del suceso de la abducción, que él estaba viendo documentales de extraterrestres, que estaba viendo Ok, películas de extraterrestres. Entonces, la conclusión de la psiquiatra fue, usted tomó todo lo que vio y lo llevó a una vivencia propia. Eso fue lo primero. Lo segundo, le hicieron pruebas de polígrafo. En todas las pruebas salía concluyente, salía que él estaba diciendo la verdad. Pero también hay un testimonio de una persona que dice que le enseñó a Travis a manejar su respiración en el polígrafo para que todo lo que estuviera diciendo marcara que estuviera diciendo la verdad. ok. Y anexo, pues a lo que ya veníamos hablando, la gente dice, pues si mi papá, a menos que sea un papá terrible o a menos que sea un esposo terrible, si mi papá se pierde más de un día, yo estoy pegado al techo y estoy mirando a ver qué está haciendo. ¿Y cómo es Sí, eso posible es lo que más sospechoso de este caso, o sea, el tipo se pierde 6 días y la familia como si nada. Para mí esto sin duda sí es como
algo como la pata que le falta a la mesa. Sí, eso sí me parece muy extraño. Sí, o sea, ellos mismos dicen como, o sea, se les desaparece el familiar, estarían colgados del techo. La policía dijo lo mismo, o sea, la evidencia más grande es que ellos dijeron o lo dieron de bajo a sus amigos o la familia está involucrada y que de un momento a otro, después de toda una investigación, pues no grande, pero era de 6 días, el señor aparezca como si nada, o que los compañeros de trabajo digan es que iba en el camión y se desapareció. Y eso es otra cosa rara con respecto al documental, que él dice que estaba cerca de un lago y Ok. que, o sea, que la luz la había visto era en el lago y que también había tenido la abducción. Entonces, todos esos testimonios contradictorios también hacen que se ponga en duda el testimonio de Travis y como les venía diciendo, entonces Travis de ahí en adelante se dedicó a capitalizar su testimonio, sea verdad o no, pero lo hace abiertamente y por eso es que ahora lo conocemos en diferentes plataformas. Y el señor debe tener su buen dinero contando la historia. Pero bueno, pasemos a la siguiente, que yo sí creo que esta sin duda es quizás la primera en referencia a todo este tema de las abducciones extraterrestres y es Antonio Villas Boas. Es una historia que sucede en Brasil en el año 1957. Los anteriores casos, el de los esposos Hill fue en el 61 y el de Travis en el 75. Entonces, sin duda, esta marca, digamos que el inicio de esas historias que fueron reportadas de personas que fueron abducidas. ¿Quién era Antonio Villas y qué es lo que cuenta de esa supuesta abducción extraterrestre? Bueno, la historia de Antonio Villas Boas me parece interesante porque sí es el primer caso como tal, o sea, antes de los Gil, antes de Travis y de cualquier testimonio, estuvo él. Entonces es algo interesante también porque él era agricultor, él no era una persona que de pronto tuviera un contacto directo con personas que dijeran hay seres de otros mundos o nada por el estilo. Él dice que en octubre del 57 él estaba muy tranquilo en su granja y que él, también era abogado, ahí cabe aclarar, y que mientras estaba arando el campo apareció una estrella en el cielo, pero era una estrella roja, y que cuando él se detuvo a mirarla, la estrella iba creciendo, 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 se acercó mucho a él y cuando menos se dio cuenta estaba como una especie de nave espacial. Él dice que la nave espacial tenía una forma de óvalo, que tenía una luz roja al frente y que arriba tenía como una especie de cúpula que giraba. Eso es lo que vio Vilas Boas en ese momento. Cuando vio que igual la nave comenzaba a descender, dice que aterrizó y que esa nave tenía 3 patas. Esas 3 patas eran las que como que le dan estabilidad a la nave y él en ese momento dijo, se asustó, dijo, tengo que huir, tengo que correr, pero de un momento a otro, así como se veía iluminado el platillo, se apagó y que él iba a intentar salir corriendo, pero el motor de su tractor, que también él estaba ahí arando, se detuvo, entonces se le hizo muy raro y que ahí empezó a ir a pie, pero unas figuras humanoides nuevamente que tenían un vestido gris, que medían alrededor de 1,50 de altura, lo apresaron y que en el lugar de que ellos tuvieran un lenguaje o un idioma, él decía que tenían un casco que hacía como que emitía como sonidos, como aullidos y que era muy raro y que 3 seres que estaban iguales, entonces se hicieron al frente de él para retenerlo, lo introdujeron en la nave y él dijo que eran parecidos a los humanos, pero que tenían ojos azules. En ese momento él dice que lo desvistieron y que a él en ese momento lo cubrieron con gel. Él dice que la sustancia era gel y que era todo el cuerpo. Entonces que ahí lo llevaron en una sala que tenía forma de semicírculo.
que eso también es otro testimonio que tiene la mayoría. Entonces, que lo llevaron a un semicírculo y le tomaron muestras de sangre y que también tenía en la sala como unos símbolos raros. De hecho, él dice que él intentó memorizarlos porque estaba en un lugar diferente y que después lo encerraron en otra habitación. En esa habitación había como un gas, él dice que es un gas que lo hizo sentir mal y que a la media hora, calcula más o menos, apareció una mujer muy atractiva, que la mujer tenía rasgos asiáticos, que era más similar a los humanos, que era un poquito más alta que él y que estaba completamente desnuda. Dice él que en ese momento pues le impresionó mucho pues los ojos, la barbilla, tenía una nariz muy pequeña, no tenía cejas y tenía pestañas muy, muy, muy finitas. Entonces, que tenía una apariencia, su cabello un poco platinado y que, bueno, pero que otros, su vello corporal sí tenía otro color. De ahí en adelante, él dice que la mujer lo miraba y él se sentía atraído por ella porque la veía muy bonita y que en ese momento entonces lo que hicieron fue mantener relaciones en esa habitación. Él dice que el encuentro no fue romántico, ni mucho Ajá. menos, que la mujer sentía que, o sea, él sentía que la mujer realmente como que no le gustaba el asunto, sino que lo hacía como por estar ahí y reproducirse y que en ese momento la mujer no lo besó, no la acarició, sino que en un momento lo mordió la barbilla y que él sentía que sus dientes eran pequeños, que eran afilados como unos colmillos, y cuando terminó el acto o los actos que hicieron durante ese tiempo, que ella lo que hizo fue solo como medio sonreír y llevarse las manos al vientre. Ok, ok. Entonces, él dice que en ese momento la mujer pues parecía aliviada porque terminó una tarea, pero que él dice su testimonio que él se sentía incómodo porque él decía, va a sonar raro, él decía, pues hay hombres más bonitos, con mejor salud que yo, porque yo iba a estar conmigo y porque se iban a llevar un espécimen como yo. Dijo que inclusive se sentía un mal representante y un mal semental con respecto a los humanoides, un testimonio bastante extraño. Y que cuando él salió, como que la mujer salió, y cuando él salió también de la habitación, le dijeron, bueno, tome su ropa, vístase, y que él recorrió la nave y que lo escoltaron al exterior de la nave y que él se quedó allá abajo y que él vio despegar la nave. Este caso es bien curioso porque nos habla de algo que, aunque parezca extraño, es habitual dentro de las abducciones. Y es que supuestamente esos seres de otro mundo suben a los seres humanos para experimentar por un lado, pero también es que estoy buscando la palabra para que YouTube después no nos vaya a cortar, sino también para procrear. Y señores, esta no es la primera persona que dice esto. Quizás fue la primera que lo mencionó, Sí. pero después de él, muchos otros han comentado este tipo de historias. Hay que también pensar, por ejemplo, en el caso de Betty, que decía que supuestamente le inyectaron algo en el vientre y ahí podríamos también relacionarlo un poco con este tema de que supuestamente lo que buscan estas personas es procrear con los hombres de la tierra y si queremos ponernos un poco más místicos, pues hay leyendas muy antiguas que nos hablan de que seres de las estrellas procrearon o se relacionaron con mujeres hermosas de la tierra para crear a sus propios hijos. Y hay muchísimas leyendas y hay muchísimas historias alrededor del mundo donde nos cuentan sobre esta misma temática o se relaciona precisamente con esto. Eh,
No, no sé, este caso a mí me parece impresionante, uno, porque sin duda fue el primero registrado, y dos, por el tipo de personaje. Sin embargo, claro, cuando ya empezamos a hablar de ese tema, de esas relaciones que se tuvieron ahí, esos encuentros tan cercanos que se tuvieron ahí en la nave, pues no sé qué pensar al respecto. No sé, Tania, ¿qué opina? Bueno, después de eso, después del asunto, comenzaron las investigaciones. Él no le había comentado eso a nadie, fue como, me pasó y lo guardo para mí y ya. Pero en el año 58, unos estudiantes de medicina comenzaron a decir que sí había personas que habían tenido contacto con seres de otros mundos como tal. Y de hecho, en ese año fue la primera vez que salió el testimonio a la luz. Y él contó que después del encuentro, él comenzó a sentir dolor de cabeza, que decía que tenía náuseas, que tenía debilidad. Y de hecho, en Brasil, el doctor Olavo Fontes, que fue el que lo estudió, dijo algo interesante y es que él parecía estar expuesto a una dosis alta de radiación y que era algo que en ese momento se desconocía o no era tan frecuente el contacto con radiación para esa época. Entonces es interesante, pero también dicen que la única forma de que se pone en duda este testimonio, de hecho, es que se hizo pública una historia en un periódico que se llama O Cruzeiro, que también era de Brasil, pero pues eso no le quita valor a la historia, porque estábamos en otra época donde el acceso a la información era completamente diferente a lo que conocemos hoy en día. Sí, total, sin duda alguna en el 57, pues no esperen la inmediatez que tuvieron otros casos después. Uno, porque el fenómeno quizás no tenía tanto auge y dos, porque pues los medios de comunicación, digamos que no tenían tampoco la posibilidad de tener tanto acceso o alcance a personas y a testimonios como este. ¿Qué más se dijo de este señor? ¿Alguna universidad que haya estudiado el caso o solamente este doctor del que nos hablaste? Bueno, tengo conocimiento del doctor como tal. También Peter Rogerson dice que, bueno, que también dice que puede que sea mentira, pero que hay algo interesante y es que el señor George Adamski dice que la historia que adquirió credibilidad porque nunca la gente lo consideró como un producto de la imaginación, sino que como era una persona sin preparación académica, todo el mundo le dijo, ok, es cierto, él no tiene que hablar, no puede hablar de todo esto como si fuera, no sé, algo que le hubiera pasado como desayunar, almorzar o ir al médico, pero también hay otra parte, y es que cuando intentaron desacreditar esa historia como tal, de que era mentira, de que era producto de la imaginación, Antonio decidió estudiar y decidió estudiar derecho y que él no, a diferencia también de otros casos, pues no decidió como tal capitalizar su historia, sino que pues fue algo que pasó, que lo estudiaron y se quedó ahí. Bueno, esto es un análisis interesante, ¿no? Que el tipo sin duda no quiso sacar provecho de lo que le sucedió, muy diferente a nuestro amigo Travis, que ha salido por todo el mundo a contar esa historia. Y sin duda, de pronto, eso también le da un margen de veracidad al hecho. Vuelvo a insistir en que este tipo de casos o de historias, pues sin duda tienen que dejar a la gente muy traumada. Con un tema bastante difícil, con un shock ahí emocional bastante fuerte. Y me parece interesante que este señor después haya decidido simplemente seguir su vida y haber comentado eso, pero no vivir de esa historia. Eso también puede hacer que uno piense que la historia tiene veracidad. Podría ser. Hay varios detalles. Eso, el tema de la radiación también me parece algo para entrar a analizar, pensando en que si era un campesino, ¿cómo más podría él
tener esa exposición a la radiación. ¿Mm? Se supone que estas naves sí cuentan con este tipo de radiación y que quienes acceden o están cerca de ellos, pues se ven expuestos a esto. Tenemos el caso colombiano más famoso, el de Arcesio Bermúdez, que se plantea precisamente que la muerte se dio porque estuvo expuesto a la radiación de la nave. A propósito, ahí les voy a dejar recomendado ese caso para que ustedes, si no lo han visto, pues vayan y lo vean. Pero sí es interesante esos dos detalles en este caso. No sé, Tania, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees? ¿Te vas más porque puede ser real o completamente escéptica en este caso? Bueno, hay un dicho popular que reza que el que pega primero pega más duro. Y en ese caso, sí, y en ese caso como tal, él no tenía ningún tipo de información al respecto. Entonces, de aquí a que se hubieran inventado todo el tema del platillo volador y demás, le da un margen de tiempo a él de crear en su imaginación el asunto, siento que no es algo claro como tal. Entonces, era una persona que tuvo una experiencia diferente y que, no sé, si lo trasladamos a lo que pudieron vivir nuestros abuelos y demás. De hecho, tengo una historia que es un abuelo que dice, es que lo que pasa es que yo estaba arando, estaba por la noche, escuché que las vacas estaban como haciendo mucho escándalo y que él vio que un avioncito bajito se aproximaba a las vacas y que rozaba los árboles y se fue. O sea, lo puso en un término bastante coloquial. ¿Y eso dónde fue? No, ¿cómo así? ¿Eso dónde fue? ¿Cómo así? Cuente bien. Eso pasó en Gachetá, Cundinamarca, o sea, como el límite de Gachetá y Junín, porque, no sé, es algo que es, no sé, es sabiduría popular para ellos, no sé. Entonces, el abuelito pues, era una persona que no tenía ningún conocimiento de la duras penas, hizo segundo de primaria, entonces que se iba a inventar y pues le puso avioncito. Y segundo, hay gente alrededor que dice que como es como un área cercana al páramo de Huasca, entonces que ellos ven muchas veces luces extrañas. Algo que esté comprobado, no lo sé, pero muchas personas dicen que lo han visto. Entonces sí, él dice que él en algún momento vio que bajó el avioncito y que así como bajó, se fue rápido. Pero es que mira, ahí en eso que nos cuentas hay algo muy interesante y no solo va con el tipo de conocimiento académico que tengan las personas, sino también las creencias y la cultura. Entonces, claro, obviamente, si este señor que nos cuenta, si este campesino, pues no tiene ni idea del fenómeno ufológico, jamás en su vida lo ha escuchado o quizás no crea en él, pudo haberlo escuchado, pues no cree en él, pues para él simplemente eso que ve lo está asemejando a algo que para él es conocido. Y ahí hablamos precisamente de nuestra cultura, de nuestros conocimientos y por eso escuchamos a los abuelos hace años decir que muchos decían que era la bolita de fuego era el diablo que venía persiguiéndolos. O Exacto. el duende, el ser chiquito verde, entonces era el duende, no era el extraterrestre. Pero muy interesante eso que acabas de contar, porque sin duda alguna, y vuelvo y lo repito, para mí el fenómeno ovni sí es real. Sí, y en el caso de Vilas Boas, también retornando con el abuelito, Ujú. él no dijo vio un platillo al principio, sino que él vio una estrella roja, de que la estrella roja estaba cayendo. Entonces también, Exacto, desde su conocimiento. Es lo interesante que es eso, cómo los testimonios cambian dependiendo de lo que tú creas, de lo que tú asemejes. Eso yo creo que sin duda es lo más valioso en los testimonios de cualquier tipo. Y es encontrar la diversidad en eso que la gente nos está diciendo. Pues bueno, Tania, no sé qué conclusión tengas respecto a todo este tema de abducciones extraterrestres en general. bueno, es que faltaba un caso, que era el tema Bueno, de la dale, desaparición. tenemos ahí un tiempito más para hablar de este caso que me parece fabuloso además porque el tipo era un piloto, ¿no? Sí, de hecho, cuando Ahí hablamos está. del fenómeno ufológico,
los pilotos siempre salen a relucir, ¿no? Son los que más están cerca al cielo. Y para mí, esos son los casos más valiosos, porque los pilotos o las personas pues, que hacen este tipo de trabajo, pues tienen conocimiento de lo que pueden encontrar y ubicar fácilmente pues, en el cielo. Entonces, claro, que un piloto te diga, hay algo que no logro identificar, eso ya de entrada es otro cuento. Sí, y es algo que de verdad es interesante, ¿no? O sea, aparte del conocimiento que tienen, ellos pueden diferenciar de un globo, pueden diferenciar de una luz, del espejito, de un láser, bueno, de tantas cosas. Y en el caso de este señor que se llama Frederick Valentik, yo la verdad no lo conocía, fue algo que pues en el momento de la investigación surgió y fue algo que ocurrió también en los años 70, en el año 78, un 21 de octubre, y resulta que Frederick era australiano. Frederick trabajaba como tal, como piloto, y él tenía 20 años, él se subió en un aeropuerto que es el de Moorabbin, que queda cerca a Melbourne, Australia. Él salió más o menos hacia las 6:20 de la tarde y resulta que él tenía un plan de vuelo definido. Entonces, era una ciudad que se llamaba Cap Ottaway y de ahí llegaba a King Island. Dicen que eso no era un recorrido muy corto como tal, que no incluía días, sino que él iba a recoger a unos amigos y que después se iba a devolver. La altitud, ellos dicen que no era una cosa así muy impresionante, sino que era inferior a 5.000 pies y que el intervalo de viaje eran 41 minutos. O sea, era algo un recorrido muy corto. Era un vuelo corto, sí. Sí, era súper cortico, que todo parecía normal, que Frederick pues se comunicaba con la radio, con la torre de control. Y eso es algo también valioso, también me dirás tú, Joana, que en el caso de los pilotos siempre hay un registro que es la caja negra y que está la comunicación Y con... las comunicaciones con la torre de control, sin duda. Claro, y eso tiene un archivo, entonces también es interesante. Entonces, que todo está normal, que se estaba comunicando, pero que se les hizo raro que pasaron 45 minutos de vuelo, o sea, más de lo que estábamos hablando que tenía predestinado, y que él empezó a reportar algo muy raro en la torre de control. Es que dice, es que hay una nave que está debajo mío a menos de 1.000 pies. Entonces ellos dijeron, pues, ¿cómo así? Cuéntenos más. De un momento a otro dijo, no, no está debajo mío, está sobre mí. Y que se movía a una velocidad increíble. Entonces le dijeron, bueno, por favor, descríbanos el objeto, qué fue lo que pasó. Sí, lo que pasa es que son 4 luces brillantes y pues parecía que estuvieran, no sé, como luces de aterrizaje, para explicarlo mejor, y que él dice que la luz de un momento a otro ya no eran 4, sino que comenzaron a alargarse y que pasaban volando muy rápido. Le dijeron, pero más o menos en cuánta velocidad está, no puedo decirlo, va muy rápido, no puedo calcularlo. Y pues él cuando se contactó con la torre de control de Melbourne dijo, este avión tan extraño está flotando encima mío otra vez. El micrófono quedó abierto y él dijo, está flotando y eso no es un avión. Wow. De hecho, hay una transcripción que los invito a que la busquen en internet como si fuera un chat, pero la transcripción de todo lo que pasó y que pasaron otros segundos más Que es y la conversación entre el piloto y la torre, la ¿sí? torre de control de Melbourne y que la última comunicación se produjo a las 7 horas, o sea, a las 7 de la noche con 12 minutos, donde el micrófono quedó abierto, pero no se escuchaba nada más. Y de ahí, pues Frederick desapareció. No sé. Claro, y por eso, perdón, Tania, y por eso muchos dicen que este es un caso de abducción. Digamos que tiene una diferencia con los otros casos y es que los otros casos pues son las mismas personas que dicen haber sido abducidas quienes regresan a contar la historia. En este caso, como muy bien nos explicaba Tania, era un piloto donde está además
fácil de encontrar la comunicación entre el piloto y la torre de control, y el tipo literal desaparece, o sea, nadie sabe de él, y quienes son aficionados al tema ufológico dijeron como, esto fue una abducción, porque si uno se sienta a leer cuidadosamente o a escuchar esta conversación que tuvo el piloto con la torre, pues habla de fenómenos que siempre se asocian a este tema, y es figuras extrañas, circulares, en este caso también cambiaban de forma, con un movimiento muy rápido que él no podía describir, también generaban algunos colores, y todo esto pues está asociado al fenómeno OVNI. El tipo no aparece, ¿y ahí qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo termina la investigación? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué sucede? Bueno, es muy raro porque efectivamente no se volvió a saber de él, no aparecieron sus restos, no apareció el avión, o sea, nada pasó. O sea, como si se le hubiera tragado el aire esta vez y el cielo esta vez y no la tierra. Pero hay algo, y es que aparte de la investigación del caso, hay un portal que se llama Aviation Group. Este portal hizo todo el caso, lo documentó, investigó y bueno, la teoría más sonada es la de un encuentro alienígena y que por eso no aparece nada, pero también hay otras. Entonces, así como en el caso de Amelia Earhart, que ella desapareció y no supieron por qué, en este Sí. caso dicen fue un accidente, tuvo desorientación espacial, eso le pasa a los pilotos, perdieron la percepción de la altitud, de la dirección, se quedó sin combustible y pues, quedó en un lugar donde jamás lo van a encontrar. Eso en un lado. Lo siguiente, él dice que tenía un hombre, era un hombre que tenía muchos problemas, no hay una evidencia que respalde esta teoría, pero entonces como tenía muchos problemas, planeó una fuga y pues Ok. empezó a fingir, ay, sí, una luz, y se O desapareció. sea, se lo inventó el tipo. Él No inventó. creo tanto en esa teoría, ¿sabes? No sé, me A mí parece también me demasiado. parece extraño, porque, Sí. bueno, y también la época y todo no da para el asunto. Y otra es que posiblemente, yo creo que es la que tiene más fuerza en este caso de las teorías, y es que pudo haber entrado en una zona de pruebas militares y que como era un avión no identificado, Wow. pues le dieron de baja como tal al avión y por eso no se encontraron sus restos. Ay, mira, pues sí, esa teoría también me parece coherente. Frente a este Eso caso, me sí. parece bastante coherente, pero ¿cómo justificamos entonces el tema de las luces y los Exactamente. movimientos extraños que él comunicó a la base? Y la Ay, no. velocidad. Claro, es que la velocidad es, o sea, que un piloto no pueda determinar la velocidad de un objeto, ya estamos hablando de algo fuera de control. Sí, es interesante. Y pues esos son el dato de la desaparición de Frederick Valentic, que fue interesante también de investigarla. Un tema buenísimo para cerrar este video de hoy de Ventana al Misterio sobre abducciones extraterrestres. ¿Ustedes creen o no creen en las abducciones? ¿Cuál de estos casos les parece más coherente? ¿Cuál es el que le parece más loco? ¿Cuál es el que le parece que definitivamente no tiene nada que ver? O definitivamente usted dice, sí, yo creo en las abducciones y todos esos casos son reales, perfecto. Ahí está la cajita de comentarios para que usted escriba lo que quiera. Siempre bajo el respeto. Aquí todos opinamos, tenemos visiones diferentes y lo importante es que las compartamos y nos respetemos entre todos. Tania, pues nada, un placer como siempre tenerte aquí en Ventana del Misterio para hablar de todos estos temas. Conclusión y redes sociales para que la gente te busque. Claro, bueno, conclusión es que todos tenemos el beneficio de la duda en algún momento. Puede que mañana nos demos cuenta que si existen los grises, si existen estas figuras, y Betty, y Barney Hill, y Travis tenga razón. O sea, es algo que no lo sabemos. O puede que, no sé, el bisabuelo de Fred, el bisnieto, diré, de Frederick aparezca y diga, no, mi abuelito sí se perdió y demás. Es algo
que no lo sabemos, entonces tenemos beneficio de la duda y más en situaciones como estas, ¿no? Y estamos hablando del misterio, ¿no? De esto se trata, es como si fuera un chisme, pero de miedo. Siempre me gusta utilizar la palabra chisme para estos casos. Entonces, así como uno dice, Buenísima referencia. sí, es como uno dice, vi a la vecina con el amante y de los otros, pero nosotros no la vimos, o sea que puede que sea mentira, ¿no? Entonces vi un fantasma o se apareció un fantasma acá atrás. Bueno, ¿y Claro. dónde está la evidencia? O puede ser un montaje, ¿no? Entonces, Es es que algo, acuérdense que la historia es un chisme bien contado. ajá, la historia es un chisme bien contado y en el caso del misterio también es válido. Y nada, recordarles que se vienen cositas por ahí. Entonces, muy pendientes de nuestras redes sociales, de las mías, de Johanna también. Estoy en Instagram, en Threads ¿y en TikTok como Tania me cuenta. Entonces también vamos a hablar de ciertos casos ya en otro portal acerca de testimonios, también de personajes que me han estado pidiendo en otros canales de historias de maldiciones de películas y demás. Entonces, un proyecto que está pronto a comenzar. Entonces, nada, estén pendientes. Así es, estén pendientes en @Tania me cuenta. Gracias de verdad por estar aquí nuevamente acompañándonos. A ustedes les recuerdo, uno, que se suscriba a este canal, por favor, suscribirse a este canal. Dos, dele dedito arriba a este video si le gustó y también recuerde que hay una cantidad de videos antes para que vaya, usted un día que esté desparchado, se dedica a mirar los videos que no ha visto, a darle dedito arriba, a escucharlos, a dejar sus comentarios, porque pues ahí siempre están para que ustedes tengan con qué entretenerse. Así que gracias por estar aquí conectados, gracias de verdad por siempre todo el apoyo y todos los comentarios en este canal y por hoy cerramos esta ventana al misterio.